buenas tardes, mis estimados estudiantes de Proceso de Manufactura 2. Sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal. Bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los procesos de medición en lo que es los procesos de manufactura, ¿no? Más de decirle que esta materia es continuación eh, de proceso de manufactura 1, pero ya aquí se van a ver precisamente cómo son esos procesos para obtener ciertas herramientas o, digamos, ciertos materiales o máquinas para suplir una necesidad del ser humano. Entonces, para arrancar esta primera unidad de lo que es proceso de manufactura, que está por motivos del factor tiempo también se evaluó la semana pasada y creo que está Dorian nuevamente conmigo acá. Ya esa la presentó, pero en todas maneras, pues como está no se ha dado este encuentro, vamos a reforzar este conocimiento para hacer o aclarar algunas dudas. Primero vamos a comenzar a hablar de medición y vamos a ver qué es medir. El concepto de comprobación de longitudes es comparar numéricamente las longitudes que se trata de medir con una materialización de la medida. Es decir, encontrar la distancia entre dos puntos o planos dados, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ya definimos qué es medir, vamos a ver qué es medición. La medición es comparar a la cantidad desconocida que se requiere determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud elegida como unidad. Es decir, un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con lo que es la unidad de medida de longitud. Nosotros pues generalmente utilizamos el sistema MKS, que es el más usado, aunque está el sistema inglés también, pero vamos a utilizar el MKS, que es en la unidad de longitud del metro. Todos sabemos que también un metro tiene 100 centímetros. Entonces, si yo quiero determinar o medir una longitud, ya tengo un patrón. Yo busco una cinta métrica y establezco ya ese estándar a nivel mundial que me dice que es un metro. Entonces, si yo voy a medir, por decir, una longitud o una distancia, porque la necesito para hacer algún cálculo, yo tomo esa cinta métrica y comienzo a medir cuántas veces cabe esa medida dentro de esa longitud. Por decir, si esa medida cabe 10 veces, pues entonces obtendré 10 metros, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre qué es medir y qué es la medición. Entonces ya la medición estamos comparando con un patrón previamente determinado y cuántas veces cabe ese patrón en lo que yo estoy aplicando para un requerimiento, bien sea de ingeniería o bien sea para otra acción física. Entonces, fíjate que ahora vamos a hablar de qué es la metrología en la ciencia de la medición y su aplicación. Los metrólogos utilizan un léxico acorde internacionalmente por medio del vocabulario internacional de metrología BIM. Fíjese que esto es muy importante porque cuando se está, por lo menos en ingeniería, trabajando lo que son proyectos de ingeniería, todos deben de tener un mismo patrón de medida. Por decir, si vamos a construir un cohete que va a ser lanzado en Cañaveral, en los Estados Unidos, para mandarlo a pensionar X planeta dentro de nuestro sistema solar, pero resulta ser que todas esas piezas pues no se pueden hacer en Estados Unidos, sino que unas tienen que hacerse, un ejemplo, en Rusia, otras en Japón, otras en Indonesia, qué sé yo, para construir ese cohete. Entonces todos deben de manejar lo que es el mismo sistema métrico. ¿Por qué? Porque si de pronto unos manejan el sistema inglés y otro el sistema internacional, entonces tal vez cuando ensamblen las piezas de ese cohete, pues no van a coincidir. No van a coincidir porque, por lo menos a nivel cuando estamos hablando de diseño, en ingeniería es muy importante y juega algo súper importante que es el error. De hecho, en los lanzamientos de proyectiles, de cohetes, que
Por cierto, el padre de esa materia pues es Wendell von Braun, un alemán eh, que es de origen nazi, pero se descubrió que era alemán una vez después después de los años, él es el padre de los lanzamientos de proyectiles. De hecho, fue el que él creó el primer proyectil, que es el B-12. En la NASA, específicamente, cuando vamos a hacer un cohete de propulsión a chorro, si el error en una cantidad de expansión de combustible es grande, ese cohete explota posiblemente en el aire. Entonces, para eso incluso la NASA tiene ingenieros en errores que manejan lo que es la parte de métodos numéricos muy bien, la parte de errores, para minimizar en lo posible que cuando se va a construir ese cohete que va a hacer alguna investigación científica, bien sea tripulada o no tripulada, el error debe ser mínimo. Y también aparte de que si es tripulada se tiende a perder vidas humanas, también se pierde lo que es la inversión en dinero, ¿no? Porque cuántos millones y millardos de dólares valdrá construir un cohete de eso, es una barbaridad. Bueno, vamos a ver una vez visto esto, de qué es lo importante de tener esos sistemas de metrología. Vamos a ver los tipos de metrología que están científica, legal e industrial. En la científica, que es el conjunto de acciones que persiguen el desarrollo de patrones primarios de mediciones para las unidades de base y derivadas del sistema internacional SI. Entonces, fíjense que es como digamos, el idioma que manejan todos los científicos a nivel mundial, que es más que todo el sistema internacional. Se ha creado como un estándar precisamente para evitar esos errores cuando hagan un ensamblaje, que tengan que buscar piezas o construir piezas en otros países. Entonces, cuando es el tipo de metodología científica, es que todos manejen el mismo sistema. Legal, según la Organización Internacional de Metrología, OIML, es es la total de los procedimientos legislativos, administrativos y técnicos establecidos o por referencias a autoridades públicas y puestas en vigor por su cuenta con la finalidad de especificar y asegurar de forma regulatoria o contractual la cantidad y credibilidad apropiada de los mediciones relacionadas con los controles oficiales de comercio, la salud, la seguridad y el ambiente. Fíjate que la parte legal tiene que ver más que todo con la normalización desde el punto de vista legislativo que tiene cada país. Por decir, hablemos de control de calidad. Por lo menos acá en Venezuela la norma Covenin es una marca, es una marca que legaliza el control de calidad de de ciertos artículos que se producen, ¿no? Por lo menos en la parte de alimentos, incluso en la parte industrial. Entonces, una marca que es legal y que certifica que ese determinado producto que va a salir al mercado cumple con los requerimientos mínimos para estar en circulación, ¿no? Esto es muy importante porque por lo menos vamos a hablar de la parte de proceso de manufactura que nos interesa muchísimo. Si yo voy a, a construir, un ejemplo, una guaya para un ascensor y utilizo un proceso de manufactura por supuesto, para producir esa guaya, esta debe tener unos requerimientos mínimos de calidad. Y ahí es donde entra la parte métrica legal, porque ella tiene que certificar de que esa guaya que va a salir al mercado para cubrir un requerimiento del ser humano, que en este caso es construir un ascensor, pues tenga un factor de seguridad tal que este factor de seguridad preserve la vida humana, ¿no? Que es un bien jurídico súper mega importante. Entonces, esta parte legal tiene que ver es con eso. En los tipos de metrología, en la parte industrial, ¿sí? La función de la metrología en la parte industrial reside en la calibración, control y mantenimiento adecuado de todos los equipos de medición empleados en la producción, inspección de pruebas
Esto con la finalidad de que puedan garantizarse que los productos están en conformidad con normas. O sea, me explico, ¿no? Cuando es en la parte, ya vemos la parte legal que digamos que es la marca que certifica que ese producto que va a salir al mercado este, cumple los extremos legales, pero la parte industrial también juega un papel súper importante, porque es el control de calidad interno que tiene la empresa. Por lo menos yo como ingeniero mecánico tuve la oportunidad de trabajar en lo que fue una empresa de manufactura que está aquí en San Cristóbal, que se llama Papeles del Táchira, y ahí trabajaban con PVC y polipropileno. Y había un ingeniero industrial que estaba encargado de la parte, yo estaba encargado de la parte de plantas y el ingeniero industrial de la parte de calidad. Y él certificaba y estaba en constante chequeo conmigo, por cierto, que era ingeniero de planta, de, de ese control de calidad para evitar imperfecciones en el producto terminado. Por decir, ahí se producían bolsas o empaques para todo tipo de productos de consumo masivo, matarata, etcétera, detergentes, pero también se producían bolsas de asa, bolsas para diferentes empaques. Entonces, cuando a la empresa le mandaban a hacer, por decir, bolsas para contener veneno de ratas, un ejemplo, entonces esas bolsas tenían que tener un cierto control de calidad porque era muy delicado que de pronto las personas que vayan a vaciar allí el contenido del veneno ese se escape por la bolsa. Entonces había un meticuloso control interno o un control industrial de calidad y por supuesto pues eso, ¿en qué incide? Incide esta parte de metrología, en que por lo menos la parte del polipropileno y el PVC que producían las películas de PVC, ellas tenían que tener en la parte de mediciones, digamos también en la parte de contenido químico, una medición estricta que debería cumplir un control de calidad estricta para que ese material o esa película de plástico que finalmente se va a convertir en un empaque para un determinado producto cumpliese esos controles de calidad. Finalmente, vamos a hablar de los instrumentos, bueno, finalmente no, porque todavía nos quedan 30 y pico de láminas, pero vamos a pasar ahora para otro punto que son los instrumentos de medición. En la ingeniería, en química y en física, un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Fíjense que estos dispositivos son utilizados para realizar mediciones solo o asociados a varios dispositivos suplementarios. ¿Qué se miden? ¿Qué se miden con estos instrumentos? Se mide longitud, se mide tiempo, se mide masa, se mide temperatura, se mide intensidad de corriente, se mide intensidad luminosa, se mide cantidad de sustancia, y, entre otros, ¿no? Entonces, es muy importante definir qué es una magnitud, atributo, y la defino de la siguiente manera: atributo de un fenómeno, de un cuerpo o una sustancia que es susceptible de distinguirse cualitativamente y se determina cuantitativamente. La parte cualitativa es como la parte visual, la parte que no se puede, digamos, se puede comparar, porque yo puedo tener de pronto una cinta métrica y un reloj, entonces ya lo sé distinguir. Y la parte cuantitativa es para qué sirve, o sea, la medida que me da cada uno de estos instrumentos, porque por lo menos la cinta métrica pues me mide unidades de longitud, pero el reloj me mide unidades de tiempo, ¿verdad? Mesurado, entonces el mesurado es la magnitud sometida a medición. Y finalmente vamos a tener lo que son magnitudes físicas y sus unidades. Se llaman propiedades medibles, las magnitudes físicas tales como la longitud, el tiempo, la masa, la temperatura, la corriente y la radiación luminosa. De estas se derivan otras cantidades físicas como por ejemplo la fuerza y la velocidad. Fíjate que nosotros, y esto también se ve a nivel de termodinámica, vamos a tener como una especie de unidades primarias y una especie de unidades derivadas, porque por lo menos yo le hablo a ustedes, este, la fuerza se define como el producto de una unidad básica que es la matriz por la aceleración.
Entonces son dos unidades que se están uniendo, que cuando se aplica la fórmula que creó Newton, fuerza igual a masa por la aceleración, pues me produce, en este caso, una unidad derivada. Pero también pudiésemos tener la velocidad que se define como el vector de desplazamiento entre la variación del tiempo. Y así sucesivamente, por decir, en mecánica de los fluidos, también tenemos una unidad que es muy utilizada, que es el caudal, que es la relación entre el volumen y entre el tiempo. Y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos en esta tabla quiero mostrarles lo que, unas medidas en el sistema internacional. Y podemos observar que en esta tabla pues están lo que es la magnitud, el símbolo de la unidad. Por decir, en la longitud, el símbolo es una L y la unidad central es el metro. En la masa, el símbolo es una M y la unidad es el kilogramo. Bueno, en kilogramo, en el sistema MKS, ¿no? Porque en el CGS vendría siendo los gramos. El tiempo, que su símbolo es una T y su unidad central es el segundo. La corriente eléctrica, que su símbolo es una T, y la unidad es el ampere. La temperatura, que por lo general se utiliza el Kelvin a nivel internacional, su símbolo es una T. La cantidad de sustancia que se define, ahí entra lo que es molaridad, normalidad, número molar, que la unidad es el mol, pero generalmente se notan su símbolo con una N o con una B. Y lo que es la intensidad luminosa, que es IB y se mide en candela. Y su símbolo SD. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez visto esto, vamos a ver algunos errores de la medición, que por ahí pues yo me adelanté un poquito y le hablaba que es muy importante y juega un papel súper importante lo que son los errores de medición, más que todo, y por supuesto en ingeniería. Van a estar dos tipos, en este caso, dos tipos de errores que también los vamos a definir, que son los errores sistemáticos y los errores aleatorios. Los errores sistemáticos son las desviaciones de la misma magnitud física afectados bajo iguales condiciones que permanecen constantes y se puedan eliminar. Y están los errores aleatorios en mediciones repetidas, son impredecibles y no se pueden eliminar, no se pueden eliminar fácilmente. Las mismas se estudian bajo modelos probatorios. Entre los errores aleatorios pues están de medidas absolutos, de paralaje, de un ejemplo, seno coseno, de cero, de no eliminarse uno o dos factores que inciden sobre una medida, entre otros. Más que todos los errores sistemáticos pueden ser propios del experto medidor, como también pueden ser del instrumento. Porque un ejemplo, vamos a ver si por aquí lo podemos ver en un error sistemático. Si yo tengo un, un tornillo, ¿sí? Y entonces por acá yo coloco una cinta, una regla grabada. Vamos a colocarla por aquí al lado. Una regla, ¿verdad? Y bueno, esta tiene sus medidas, inicia en cero y supongamos que por aquí va a colocar un ojo del ser humano, ¿sí? Entonces, para que esta medición sea efectiva, el observador debe pararse eh, de manera perpendicular a la superficie y mirando de manera horizontal la regla, ¿verdad? Y de pronto esa medida, un observador optimista dice que es de 30 centímetros, un ejemplo, pero un observador pesimista, ¿verdad? De pronto mira este ángulo de inclinación o lo mira con un ángulo de inclinación, perdón, de presión o depreciación. Un ejemplo, yo coloco que ahora lo mira, el otro observador, que es pesimista, lo mira un poquito más abajo. Dice, no, la medida no es 30, sino la medida de pronto está por encima o está por debajo de 30. Entonces ahí se va a generar un error de sistematización, o sea, un error que está ligado a lo que es el experto medidor. Pero también hay un error
porque la persona puede ser muy experta, pero si de pronto mide con un instrumento que está mal calibrado, pues por supuesto que le va a generar un error. Entonces, allí juega un papel importante tanto el experto medidor como la calibración adecuada que tenga el instrumento. Entonces, bueno, voy a borrar aquí para continuar. Este tipo de mediciones. Entonces están las mediciones directas. Dice el valor de la medición de la magnitud buscada se indica inmediatamente en el instrumento de medición. Esta magnitud se compara con un elemento patrón y bueno, este proceso se llama, también llamado medición de comparación. Fíjense que por lo menos un ejemplo, nosotros tenemos a nivel de procesos de manufactura lo que es el verniel, ¿no? El verniel que es un instrumento que se utiliza para medir incluso longitudes, pero más que todo diámetros externos e internos en cilindros. Y nosotros agarramos ese instrumento directamente, medimos y lo que allí nos marca, esa será una medición directa. Pero vamos a ver qué es una medición indirecta. El valor de la medición se compara solamente la diferencia de la magnitud con un ejemplo, o perdón, por ejemplo, compases, que es un ejemplo claro. Yo a veces yo puedo utilizar un compás, una abertura, marco los dos puntos, inicio y final, y luego agarro esa abertura del compás y la asiento en una regla graduada y determino cuánto es la distancia entre esos dos puntos de la abertura del compás. Entonces ahí estoy haciendo una medición indirecta. Es una medición indirecta. ¿Por qué? Porque no estoy registrando la medida directamente del instrumento, sino que me estoy utilizando un instrumento de orientación y luego ese instrumento de orientación lo llevo y lo someto a un instrumento que ya está normado, como es una regla grabada, para ver había o qué distancia habían entre esos dos puntos. Generalmente, si estoy por decir, yo no tengo un vernier a la mano, pero sí tengo un compás. Entonces agarro y, claro, no un compás del clásico que conocimos, un compás para tomar medidas indirectas, ¿no? Que es como el que se muestra en la imagen, que es como un tipo pinza, fijo, ¿verdad? Y entonces ahí voy a hacer el papel de vernier, pero no un vernier directo, sino un vernier que indirecto, porque voy a tener que compararlo con o asentar esa distancia entre esos dos puntos, que sería el diámetro, para hacer la medición. Entonces eso se me convertiría en un tipo de medición indirecta. Ok, bueno, una vez visto esto, vamos a tocar un poquito lo que son conceptos fundamentales de medición. Y ahí va a aparecer algo muy importante, que es la apreciación, que esta se define, es la medida diferenciada de dimensiones que puede detectar o distinguir el operador de un instrumento. Y está también la resolución, que es la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la inclinación correspondiente. Fíjate que lo que es la resolución, que es un concepto que se maneja mucho en la parte de medición, que la voy a subrayar aquí, dice que R va a ser igual a lectura mayor menos lectura menor entre el número de divisiones. Lectura mayor menos lectura menor entre el número de divisiones. ¿Sí? Un ejemplo, si yo tengo de 0 a 1, y entonces yo digo que aquí hay 1, 2, 3, 4 divisiones, 1, 2, 1, 2, 3 y 4, 5 divisiones, y yo quiero saber la resolución de ese instrumento. Entonces yo digo, lectura mayor, 5, lectura menor, 0, entre el número de divisiones, 5. 5 menos 0, 5. Entre 5 es 1. Entonces la resolución de ese instrumento es de 1.
¿Ok? Entre más esa resolución se acerque al cero, quiere decir que va a ser una resolución casi que perfecta, porque entre más se aleje de cero, pues una resolución de uno, de 2, pues quiere decir que el error entre las medidas puede ser un poquito, eh, digamos, no va a ser tan preciso como tal. ¿Ok? Voy a borrar aquí. Ta, ta. Bueno, entonces continuamos. Fíjense que vamos a ver lo que es selección de instrumentos de medición. Estos están, digamos, esquemáticamente, como se muestran aquí en la lámina, va a ver como número uno lo que es el certificado de verificación, como número dos la exactitud, como número tres la calibración, como número cuatro la sensibilidad, como número cinco intervalos de medición y como número seis la estabilidad. Es muy importante, por lo menos a nivel de procesos de manufactura, seleccionar los instrumentos de acuerdo a esas seis características que nombré, porque si cumplen estas características que son estándar a nivel de ingeniería y de aplicación a nivel industrial, pues lo que se construya eh, con estos instrumentos, bueno, estos instrumentos de medición para hacer determinada proyecto de ingeniería, pues va a tener, digamos, un éxito absoluto, diría yo, porque entre esa selección de instrumentos sean de mayor calidad, de mayor precisión, pues esas estructuras o megaestructuras o diseño de X aeronave, pues va a tener menos error y por supuesto puede ser mucho más exacto y más preciso. Más que todo, como lo dije, a nivel de lanzamiento de proyectiles de la NASA, lo que son cohetes y todo eso, incluso para construcciones eh, de puentes colgantes, puentes que utilicen lo que es entramados. eh, También un ejemplo, construcción de ascensores que involucran las vidas humanas. Entonces, donde involucre vidas humanas, pues tienen que ser estos instrumentos para construir esos proyectos, tienen que ser lo más precisos posible, ¿no? Para que no ocurran desastres más adelante. Entonces, vamos a ver ahora la clase de instrumentos de medición. Entonces, fíjate que están los básicos o de semiprecisión. Entre ellos van a encontrar, que ya de hace rato, hace un momento la nombramos, lo que es la regla grabada, lo que son las escuadras, lo que es el transportador de ángulos, y esos serían prácticamente los que uno considera como básicos o instrumentos de semiprecisión. Pero están los de precisión, digamos que son los más utilizados a nivel de procesos de manufactura, que es el vernier o calibrador, que también se le llama pie de rey, lo que es el micrómetro o tornillo micrométrico y lo que es el goniómetro. Fíjate que estos instrumentos, por lo menos el gonómetro, perdón, el vernier, permite medir lo que son generalmente son utilizados para medir diámetros externos y diámetros internos. Por lo menos yo voy a diseñar una tubería, entonces yo mido el diámetro externo, pero y también el diámetro interno. El micrómetro se utiliza para medir espesores de láminas, igual que el gonómetro también. Entonces son elementos que son bien precisos. Ahora vamos a ver lo que son diversos tipos de instrumentos. Entre ellos vamos a ver los convencionales, que es un ejemplo, bloque de calibración de precisión, instrumento de medición para mediciones, dimensiones lineales, lo que es instrumentos comparativos, lo que son calibradores mecánicos, comparativos de carátula, calibradores eléctricos, lo que es calibradores fijos que están en el cilindro de macho, anulares, lisos de macho cónicos, anillos cónicos, de macho para rosca, anulares para rosca, etcétera. Fíjense que ahora vamos a ver en esta lámina, ¿verdad? Lo que son algunos instrumentos que ya más o menos nombré,
dentro de la clasificación que vimos acá arriba, de la clasificación, perdón, dentro de las clases de los instrumentos de medición, vamos a ver algunas imágenes por acá abajo que en los instrumentos básicos o de semiprecisión está lo que es el compás o los transportadores, lo que son las reglas graduadas, ¿sí? Y los instrumentos ahora de semiprecisión, por lo menos vamos a hablar específicamente de la regla graduada. Es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular que incluye una escala graduada, entre paréntesis unidades de medida. Este es un instrumento útil para trazar segmentos rectilíneos, las cuales se usan mucho en los talleres de metal, para marcar metales, etcétera, entre otras. Las reglas de acero se fabrican de una gran variedad de tipos y tamaños, adecuados a la forma o tamaño de una sección o a toda la longitud de las piezas, como temple de muelle, con graduaciones número 4, es la de uso más común en un taller mecánico. Estas disposiciones en escala de pulgadas, décimas o pulgadas o unidades métricas. Fíjate que ese tipo de reglas grabadas que están dentro de las básicas o los que son las de semiprecisión, también tienen sus tipos internamente, porque por lo menos la regla grabada está métricas, están en pulgadas, están flexibles, están de gancho, de longitud corta, de decimales de pulgadas, entre otras. Entonces aquí vemos el instrumento de semiprecisión, que es la regla grabada. La regla métrica son aquellas cuyas medidas o escala, la escala, perdón, cuya escala es de milímetros. La resolución puede ser de 1 milímetro y de medio milímetro o 0.5 mm. Las reglas en pulgadas son aquellas cuya escala está en pulgadas. La resolución puede ser en fracciones de un octavo de pulgada, un 16avo de pulgada, en un lado de la fracción de 1,32 pulgadas o 1 sobre 16 pulgadas en el lado contrario. Fíjate que seguimos con las reglas grabadas, están reglas flexibles. Estas reglas flexibles las utilizan mucho los que son los sastres o las costureros, o los costureros como tal, para que una regla flexible, que es lo que se llama, le dicen creo que cartadón o la cinta métrica, pero es flexible, ¿no? Similar a la anterior, con la excepción de que son fabricados con menor espesor, usadas en aquellos casos donde la rigidez de la regla contemple de muelle no permite una medición adecuada. Fíjate que es flexible, entonces se utiliza mucho a nivel de sastrería, ¿no? Regla de gancho. Fíjate que estas reglas de gancho, aquí hay una imagen, son aquellas que se usan cuando existen rebordes, escalones o bordes en una pieza de trabajo. En algunos, perdón, en algunos casos se usan para medir piezas circulares, etcétera. Entonces, ¿por qué sí se regla de gancho? Porque en uno de los extremos de la regla hay un gancho, ¿ok? Vamos a ver reglas de longitud corta, entre las reglas graduadas, ¿no? Seguimos entre las reglas graduadas, entre instrumentos de semiprecisión. Se utilizan para medir aberturas pequeñas o lugares difíciles de alcanzar. Son 5 cuyas longitudes van desde un cuarto de pulgada a una pulgada. Tienen la particularidad de ser intercambiables en un sujetador. ¿Ok? Entonces están las reglas en decimales de pulgada que se utilizan cuando se requieren tomar mediciones menores a 1 sobre 64 pulgadas, ¿correcto? Van a estar también dentro de los instrumentos de semiprecisión y que ya también lo conté, el compás. Está el compás, pero no el compás ese clásico perdón, el clásico que utilizamos para hacer o jugar circunferencias, sino que tengo un compás muy particular, porque este compás lo que me permite es medir o traerme una medición indirecta a un instrumento de medición. Lo comentaba hace rato, por lo menos si yo tengo un combate pinza, tipo pinza, que sea así, un ejemplo, vamos a tratar de dibujar así, ese tipo pinza para medir lo que es diámetros de tuberías, un ejemplo, pero porque aquí no me parece el color, ya. Ah, ya.
Un ejemplo, este mismo compás, pero que en vez de tener así, tenga esto así, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si yo tengo un cilindro, vamos a ver si puedo dibujar aquí un cilindro, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar un compás tipo pinza para, y fíjate que aquí tiene un tornillo, ¿sí lo ven? Aquí tiene un tornillo que ese es un tornillo que se llama asegurador o de secuestro, ¿no? Porque una vez usted fija la medida, es decir, yo tengo un compás acá, aquí la medida, ¿sí? Entonces él tiene un tornillito aquí, él tiene un tornillo aquí. Entonces cuando yo ya fijo, yo arresto el tornillo, agarro esa medida y me la llevo, un ejemplo, a la regla. Un ejemplo, esta es la medida. Traje con la pinza, la coloqué en la regla y eso sería un tipo de medición indirecta que está, y este instrumento está dentro del elemento de semiprecisión. ¿Ok? Entonces ¿por qué no me cierra aquí? Ya me cerró. Bueno, ¿qué pareció? Este que está aquí, este modelo de compás para tomar, digamos, mediciones indirectas, este que está aquí es para medir diámetros internos y poderlos trasladar. Y este es para medir diámetros, ¿qué? Externos, ¿ok? Instrumentos estamos todavía con la semiprecisión, vamos a hablar ahora de la que es la escuadra de precisión. Son usadas para inspección y preparación de trabajo, están endurecidas, pulidas con alta precisión y deben de ser manejados con mucho cuidado y precaución. La escuadra consta de dos partes, hoja y brazo. Se determinan a través de ellas. Número uno, comparar la igualdad de una superficie para verificar si está plana, determinar si dos superficies están en un ángulo recto o un ángulo o lo que están perpendiculares, comprobar la exactitud de dos escuadras. Entonces, esta escuadra, por decir, es muy utilizada, como su nombre lo dice, para medir. Yo tengo tengo la superficie del piso y tengo una pared vertical. Entonces, es para ver si esa pared está totalmente vertical, perdón, perdón, disculpe, y y la superficie está horizontal, ¿ok? Entonces, como su nombre dice, es para medir escuadras, ¿ok? Para medir que dos superficies están colocadas de manera perpendicular. Fíjate que dentro de instrumentos de precisión también aparece el transportador. Se utiliza para medir y trazar ángulos. Estos se pueden ajustar de 0 hasta 180. En algunos transportadores, la escala está graduada de 0 a 90 hacia la derecha y hacia la izquierda. La exactitud de este tipo de transportadores está entre 0,5 y 1 grado. Y por supuesto, pues aquí vemos en esta imagen digamos, algunos transportadores que se utilizan a nivel de procesos de manufactura. Aquí vemos también algunos tipos de vernier, algunos tipos de micrómetros, ¿ok? Como están allí. Fíjense que estos vamos a estudiar ahora los instrumentos de precisión y uno de los más utilizados que ustedes van a encontrar a nivel industrial es el vernier o calibrador pie de rey, ¿sí? Que es un instrumentos mecánicos para mediciones más aplicables y utilizadas. Se cree que la escala de Vernier fue inventada por un portugués llamado Petrus Novius. El calibrador Vernier actual fue desarrollado después en 1631 por Pierre Vernier. ¿Ok? El Vernier o nonion que poseen las calibraciones actuales permiten realizar fáciles lecturas desde 0,05 a 0,02 milímetros, o lo que es de 0 también, 0,01 pulgadas a 1/8 de pulgadas. O sea, fíjate que si yo me pongo a ver, es muy preciso, dependiendo del sistema de grabación, a utilizar
en el sistema métrico o en el sistema inglés, ¿no? Las principales aplicaciones de un vernier estándar son comúnmente mediciones exteriores, interiores, de profundidades, porque fíjate que ahorita, creo que más adelante vamos a ver un vernier, sí, y en ángulos de calibraciones dependiendo del diseño y medición de dicho instrumento, ¿sí? Le, vamos a ver, mire, aquí aparece casualmente. Aquí tenemos un vernier que es muy utilizado en los procesos de manufactura para realizar las mediciones. Y como esto está dedicado a los que son mediciones, fíjate que el vernier, la parte uno, que son estas dos que estoy señalando acá, se llaman palpadores para medir exteriores. Quiere decir que con estos dos, con esta y esta, se miden exteriores, que esas son las partes. Vamos a ubicar el 2. El 2 es este. Fíjate que el, el 1, no sé por qué no me deja. El 1 son estos que están abajo y estos sirven para medir los exteriores y los dos sirven para medir interiores. ¿Ok? Es decir, diámetro externo o un tubo externamente, bien sea cuadrado o redondo, o un tubo internamente, bien sea cuadrado o redondo. La parte 3 que la vamos a ubicar por acá, mirenla aquí atrás, es una varilla para medir profundidad. Se utiliza entonces para ver qué tan profundo o qué profundidad tiene un objeto. Y la escala milimétrica, que es la cuarta, que es esta que está aquí abajo, mirenla aquí, la escala milimétrica está en milímetros. Está la parte 5, vamos a ubicar el 5 que es la escala en pulgadas, porque yo puedo, en ese mismo instrumento, yo puedo ver de una vez lo que es la medida en milímetros, pero también puedo observar la medida en pulgadas. Es bastante, digamos, bueno, porque yo no tengo que hacer la conversión, sino que llego y miro ahí, puedo mirar en la parte de abajo del vernier las medidas en milímetros y una vez automáticamente miro para arriba y estaría tomando, o sea, en la parte superior donde está la regla del vernier y ver esa medida en pulgadas sin necesidad de hacer una transformación, ¿no? El nonio milimétrico, vamos a ubicarlo por acá, vamos a buscar otro color aquí, ajá, que es el 6. Fíjate, el nonio milimétrico es para ver, por decir, tengo 13.025 milímetros. Entonces, este nonio milimétrico me permite ver esas milésimas o centésimas para ver esa medida con mayor precisión. ¿Ok? Y de igual manera, ese mismo nonio, porque es si ustedes ponen a ver en vernier, esa misma parte están las dos pegadas, entonces cuando una se mueve, la otra se mueve. Y vamos a ver también esa medida en pulgadas. ¿Ok? Muy importante, el dispositivo de bloqueo. El dispositivo de bloqueo que es el 8, que ustedes lo ven que es como ustedes lo ven y es como una tijerita que estoy haciendo ahí, que es como un pasadorcito, pues, para que lo entiendan, porque cuando yo fijo la medida, yo tengo que asegurar el vernier, porque si entonces llego y mido y no lo aseguro, cuando lo voy a retirar, entonces ya va a tener un error. Entonces, con ese dispositivo bloqueo, lo que estoy haciendo que es asegurar la medida, para cuando una vez lo retire, bien sea que esté midiendo, un ejemplo, una tubería externamente o internamente, entonces yo me lleve esa medida, ¿sí? Para de pronto, porque yo quiero hacer una réplica de esa tubería en el torno o que necesito esa medida para hacerle una pieza a esa tubería. Entonces, eso es para fijar, digamos, esa medida y no se pierda, ¿no? Muy importante. Bueno, aquí vemos un acercamiento de lo que es el nonio y por lo menos, fíjense un ejemplo aquí. Vamos a así sacar la calculadora. Aquí está. Si aquí, cuando se detiene,
observamos la escala de los milímetros y dice, vamos por la parte de abajo y vamos a hacer una medición en milímetros. Supongamos que aquí me hacen una medición en milímetros con el vernier y entonces en la parte de arriba donde aparece lo que es la escala de milímetros, ¿verdad? O la escala milimétrica marca 24, ¿verdad? Entonces yo agarro una calculadora, 24. Donde está el nonio milimétrico, porque estoy trabajando con milímetros, me está marcando que es 0,7, 0,7, ¿verdad? Entonces, como me marca 0,7 a 24 más 0,7, ¿verdad? Entonces, esa medición me está dando 24,7 milímetros. Fíjense que aquí cuando yo fije la regla, él me está marcando aquí 24, ¿verdad? Y me está marcando la medición en milímetros, me está marcando en 7. ¿En 7 qué? En 7, en 0,7 milímetros. Es decir, que entonces cuando yo sumo 24 más 0,7 me está dando 24,7, pero esa misma medida, ya fijando con el bloqueo el, el vernier, yo la hago en la parte superior del mismo instrumento, ahora la voy a mirar en pulgadas. Entonces, cuando me detengo, yo veo aquí que está marcando en fracción, en un número quebrado, 15 sobre 16 pulgadas. Me voy a lo que es el nonio en pulgadas y me marca más 15 sobre 128 pulgadas. Entonces eso es equivalente a lo que es 125 entre 128 pulgadas, o si lo quiero en la parte decimal, vendría siendo 0,9765, si tomo cuatro decimales con mayor precisión, pulgadas de medida. ¿Ok? Bueno, fíjense que aquí vamos a ver instrumentos micrómetros que están análogos, están también digital. Estos instrumentos generalmente se utilizan en los procesos de manufactura para lo que es medir espesores en láminas, ¿no? Porque usted dice, profesor, ¿será que yo pudiese medir el espesor de una lámina con una regla grabada? Prácticamente es imposible, ¿no? Primero porque no es un instrumento adecuado para medir eso. E incluso el vernier tampoco sirve. A pesar de que tiene bastante precisión, no sirve. Entonces, para ese se utiliza lo que es el micrómetro, para interiores o exteriores. Y está también el que vemos del lado izquierdo, que es este, vamos a señalarlo aquí, ya para decir, no me marca. Okay. Ah, bueno, este es análogo, ¿sí? Y este que vamos a ver, que va a marcar en azul, es digital. No hay tanto para interiores como para exteriores. Bueno, fíjate que una definición de ese micrómetro, también llamado tornillo de Palmer, es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en un tornillo micrométrico que sirve para medir las dimensiones de un objeto con mayor exactitud del orden de centésimas de milímetro, 0,01 milímetros y milésimas de pulgada. Entonces, generalmente, como ya les dije, sirve para medir espesores, ¿no? De láminas, en láminas que son muy, pero también de pronto sirve para medir diámetros de tornillos milimétricos, más que todo cuando uno de esos tornillos pues, no se encuentran en, en una medida estándar en una ferretería, entonces hay que mandarlos a hacer en torno. Entonces se utiliza también este instrumento para de pronto para medir, o si son tornillos de tipo reloj, un ejemplo, que son milimétricos, entonces es muy difícil tomar la medida. Fíjate que si yo, la resolución de los micrómetros también sigue el estándar de lo que es la fórmula de resolución, que es la lectura mayor del instrumento menos la lectura menor entre el número de divisiones. ¿Okay? Aquí vemos por lo menos un ejemplo en este micrómetro. Fíjense que aquí este cero que está aquí indica que el intervalo de medición está entre 0 y 25. Este que se ve aquí con la lupita representa un 0,5 de milímetro y aquí está la escala de lectura. Entonces, si yo analizo esta medición, tengo 5 más 2 más 0,21, esto me va a dar 7,91 milímetros. Viendo ese tornillo, entonces cuando yo lo voy midiendo, él me va marcando y cada una de estas que están aquí
debo ir sumándola. ¿Ok? Entonces, para efecto del caso que está aquí, de esta medida sería 5 más 2 más 0,21 da 7,21 milímetros. Fíjese que vamos a hablar de un instrumento que no hemos tocado, que es que es un instrumento de precisión, que es el goniómetro. Goniómetro se utiliza para medir un ángulo obtuso, es decir, ángulos mayores a 90 grados, pero menores a 180. La escala principal del transportador está dividido en dos arcos de 180. Cada arco se divide en dos escuadras, una de 90 y adicionalmente tiene graduaciones de 0, de 90 grados a la izquierda y derecha en línea de cero, perdón. El nonio está dividido en dos espacios en cada lado de la línea de cero en ángulos de 1 grado equivalente a 60 minutos. ¿Ok? Aquí también vemos la parte de ese goniómetro que está compuesto por una tuerca de sujeción, como la vemos aquí en la imagen. Vamos a ver si podemos acercar un poquito más esta imagen. Bueno, ahí la vemos mejor. El nonio, que es el que permite determinar los micrómetros en este caso las medidas más pequeñitas que se pueden apreciar de eso que quiero medir, el transportador simple y la hoja deslizable. ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo, más o menos cómo hacen para medir. Supongamos que la lectura donde están los milímetros marcó 50, lectura anterior al cero del nonio, de acuerdo al giro. Entonces él marcó el 50. Y aquí me está marcando, en la parte de abajo donde está el nonio, me está marcando 20 grados. 20 minutos, corrijo. Fíjense que aquí, un grado, un grado equivale a 12 y 12 equivale a 60. Entonces un grado equivale a 60 minutos. Entonces cuando hacen las transformaciones aquí, es 50 grados, 20 minutos. De esa manera, y entonces si yo quiero tener la medición en grados, pues tengo que transformar estos minutos a ¿qué? A grados. Fíjense que también existen instrumentos de precisión, como es la placa de superficie o placa o mármol. Se utiliza cuando se requiere una gran exactitud en el trabajo. Se hace de hierro fundido, granito o material cerámico de muy buena calidad. Por su exactitud se emplean para comprobaciones o calibraciones de matrices y dispositivos. Esta placa de mármol se utiliza más que todo para ver imperfecciones en superficie. Bueno, en los tornos metal mecánico, cuando se mandan a rectificar superficie, por decir, la cámara de los carros, cuando sufren deformaciones por recalentamientos y se manda a rectificar porque entre el bloque y la cámara, que es donde está las válvulas, el bloque de válvulas y todo eso, y lo que es, bueno, el camarín y el bloque sólido, la parte de abajo, esas superficies no pueden quedar irregularidades porque el carro va a fallar. Entonces, generalmente cuando se hace lo que es el rectificado de la superficie de la cámara, que es la que tiende, porque esas son de aluminio y tienden a tener deformaciones, se le hace el rectificado en el torno y posteriormente, no creo que no lo hace un torno, lo hace una fresadora porque esa es de superficie. Cuando una vez ya se hace ese rectificado, se debe colocar en lo que es una superficie plana o de mármol para ver o comprobar que en su efecto esa superficie pues no tiene no presenta ningún rizo o ninguna desperfección. ¿Ok? Y pues no solamente se utiliza para eso, se utiliza para otros requerimientos que requieran que esa superficie se demuestre que no tiene o que es completamente plana y lisa, no tiene ninguna imperfección. Bueno, mis estimados estudiantes, espero esta clase haya sido de su agrado. Digamos que esta parte pues está centrado o esta unidad que habla de mediciones en los procesos de manufactura, aunque es muy teórica, digamos que voy a tratar en los otros módulos
porque esto es una materia que en ingeniería industrial, en ingeniería mecánica, debería tener, o se da generalmente con este tipo de instrumentos. Aquí pues traté con esta guía que me pareció súper buenísima, pues mostrarle al menos cómo son esos instrumentos en la vida real, y de pronto por ahí en las otras unidades vamos a tratar de ver algunos videos, por lo menos cuando vamos a estudiar los procesos de manufactura como tal, lo que es el torneado, lo que es el cilindrado, lo que es el refrendado, lo que es la calibración del torno. Entonces vamos a colocar algunos videos que nos puedan ver cómo en la práctica de un laboratorio o en la práctica real se pueden utilizar incluso estos instrumentos para construir una pieza mecánica, bien sea por mecanizado, porque también recuerde que están los procesos de fundición, etcétera, que se vieron en el proceso de manufactura, pero aquí de pronto vamos a ver también o vamos a tocar algunos de esos procesos que van a ser de gran utilidad para el ejercicio profesional. Bueno, mis estimados estudiantes, sin más que hacer referencia, se despide de ustedes su profesor Pedro Sánchez.